existen aproximadamente más de 300 soluciones a nivel global, ¿sí? Nosotros simplemente en esta exposición vamos a agarrar par de ejemplos, los más utilizados o los más conocidos, adentrarnos en el concepto y indicarles, bueno, esas áreas comunes o cómo ayudarlos a determinar cuál es la que pueden utilizar para su negocio, etc. Bueno, muy bien, dado este preámbulo, por así decirlo, vamos una vez a entrar en lo que son las plataformas de pago electrónico propiamente dicho. Por fines académicos, como les comenté, lo primero que vamos a hacer es el concepto, porque cuando nosotros entendemos el concepto, podemos explicar las motivaciones de lo que ocurrió con Cele. Podemos entender qué pasó ahí, no solo con Cele, podemos determinar si esto pudiera ser un efecto dominó o no, no solo con Cele, sino con cualquier otra plataforma, ¿no? Entonces, vamos a primero definir qué son las plataformas de pago electrónico. Y son pasarelas de pago. Cuando a usted le digan, creo que hay un tema de audio, alguien está colocándolo ahí, ¿podrían por favor confirmarme rápidamente si me están escuchando? Te escuchamos perfectamente. Sí, estamos escuchando. Listo, Perfecto. Gracias, perfecto. Bueno, muy bien, retomando el concepto de plataforma de pago electrónico propiamente dicho, son pasarelas de pago. Es decir, cuando ustedes le digan plataformas de plataformas de pago electrónico, usted tiene que hacer un link directo a que esto es una pasarela. Bueno, muy bien. ¿De qué va esto de que sea una pasarela? Una pasarela es básicamente que existe un proveedor que a través de una conexión segura autoriza pagos por transacciones online, ¿sí? Ya sean pagos de tiendas virtuales a cambio de productos o pagos autónomos o a freelancers, ¿sí? En otras palabras, es una empresa de terceros designada por el comerciante o la pequeña empresa para manejar las transacciones de pago con tarjeta de débito y crédito por parte de los clientes. En resumen, señores, es esa empresa que se dedica de hacer la transacción o de intermediar la transacción entre el banco del cliente y su banco, y el banco del comercio, ¿ok? Vamos ahorita con los ejemplos, por supuesto en lo que es las plataformas de pago electrónico, las más reconocidas es PayPal, Stripe, Square, PayKickstart y dos Checkout, ¿sí? Two Checkout. Nosotros, esto es una información que está absolutamente disponible en la red. Nosotros de la investigación que realizamos, porque además conseguimos que existen a nivel global más de 40 plataformas específicamente de pago o payment processors, como se diría en inglés, lo que decidimos fue, bueno, ¿qué puede ser útil de cara a esta conversación o a este webinar que tenemos con ustedes, que les pueda seguir a ustedes, que les pueda servir como dueños de negocio, ¿sí? Por lo que los vamos a sugerir ahorita es, bueno, vamos a tomar en cuenta unos criterios que nosotros determinamos, específicamente son 8 criterios, que pueden a ustedes orientarlos sobre cuál plataforma de pago utilizar, ¿sí? La primera sugerencia es... Antes de ir ahí, Alexandra, ¿Sí? perdón, te voy a interrumpir, disculpa. Una ¿Sí? de las cosas a agregar ahí, y es importante entender la diferencia entre estas organizaciones. A medida que vayamos mencionando más ejemplos, y vamos obviamente a mencionar Cele y Venmo y otros, hay que entender cuál es la diferencia dentro de ellas en el sentido de qué ley las rige dentro de los mercados internacionales y las plataformas americanas dentro de las leyes americanas. PayPal, por ejemplo, está regida dentro de lo que se conoce como la ley de bancos, mientras que Cele y Venmo están regidas bajo una ley diferente. Entonces, por eso están separadas, por eso ven que en los ejemplos que Alexandra mencionaba PayPal, Stripe, pero no menciona Cele, porque Cele pertenece a otra categoría, a pesar de que el objetivo de entre una y otra se parece. Es importante reconocer que hacen diferentes cosas, porque dependiendo de las diferentes cosas que hacen y de la ley que las rige, vamos nosotros a poder interactuar con ellos de una manera o de otra. Sí. Hecha esta aclaratoria a Augusto, en donde la vamos a confirmar más adelante de por qué retomamos, y van a ver con todas y cada uno de estos medios digitales cómo vamos con el mismo concepto, ejemplos, sugerencias, ¿sí? Concepto, ejemplo, sugerencias, porque es ahí en donde se puede entender todo lo que detallaba Augusto, ¿sí? Entonces, bueno, continuando con qué debo tomar en cuenta para elegir una de estas plataformas de pago electrónico, es lo que es el buyer journey, es decir, yo entiendo que como dueños de negocio,
nuestra principal preocupación siempre está muy orientada a cuáles son los fees, cuáles son los costos por las transacciones al utilizar esta plataforma. Esto no es menos importante, por supuesto, pero la invitación es a que también revisen todos los estudios asociados que existen al Buyer Journey. ¿Qué es el Buyer Journey? El Buyer Journey es básicamente el camino del consumidor en su website. No es lo mismo que en mi propia website hay un botón de pago y yo no tengo que remitirme a ninguna otra página, sino que saco la tarjeta, ingreso los datos y ya está. A que si en ese momento a mí me dirige a otra página, y pues todos o la mayoría, creo yo, de los aquí presentes estamos en Venezuela, tenemos problemas de conectividad, es probable que en ese salto a otra página pudiera interrumpirse la conexión y simplemente el consumidor dejó de estar interesado en hacer esa compra. De hecho, se entiende, los estudios revelan que de manera digital o desde el punto de vista de los medios de pagos a nivel digital, no duele hacer los pagos y por eso es que hay, no solo por situación COVID, no solo por un tema de digitalización, una migración importante de que los canales de venta de los negocios sea a través de, tengan inserto, perdón, estas plataformas de pago electrónico, ¿sí? Entonces, bueno, una vez aclarado el punto del Buyer Journey, la segunda sugerencia que le hacemos a la hora de determinar cuál es la plataforma idónea para su negocio, pudiera ser la afiliación a esa plataforma, es decir, entender si el usuario, tanto el comercio como el usuario, deben de estar afiliados a las plataformas para que esa situación o para que ese pago se pueda realizar. Por ejemplo, ni en el caso de Stripe, ni en el caso de ToCheckout, se requiere que el usuario tenga cuenta en la plataforma para realizar la conexión bancaria. A diferencia de lo que puede ser a diferencia de lo que puede hacer con PayPal, que es necesario que ambas puntas estén en esa plataforma, pues esto sin lugar a dudas puede hacer ese camino del consumidor en su página web pues un poco más complejo, o pudiera ser no tan friendly, para usar un término anglosajón, no tan amigable para el consumidor, ¿sí? La tercera sugerencia es, bueno, si la plataforma ofrece más o menos soluciones, ¿sí? Esto va muy asociado a cuál es el stage, cuál es el estatus en ese plan business de su negocio, bueno, en qué estado está. Es muy probable que si está en un nivel semilla, por así decirlo, plataformas como PayPal sean mucho más amigables, porque tiene una capacidad, no es una capacidad, ofrece una multidisciplinaridad, por así decirlo, de soluciones tecnológicas que a ti te permiten crecer con el negocio sin tener que necesariamente estar migrando a cada rato a plataformas, ¿sí? PayPal te da la oportunidad ofrece servicios en materia de facturación, tiene lo que es PayPal Checkout, PayPal Payments Standard, PayPal Payments Pro, te da la oportunidad de dar una tarjeta de débito dentro de la propia plataforma. Entonces, bueno, por supuesto que esto puede ser una ventaja para un negocio que, dependiendo de en qué estado se encuentre en su business plan, pues pueda casarse con una plataforma sin tener que estar migrando a otras por ser más económicas, ¿sí? Aquí lo que queremos dejar con cuáles son las soluciones que te ofrezca la plataforma es, bueno, esa integridad de servicios, porque ya vamos a ver más adelante que una cosa es una plataforma de pago que yo tengo en mi website y otra cosa muy distinta es un punto de pago virtual, ¿sí? Son situaciones distintas. Muchas veces, por no decir la mayoría, las plataformas de pago electrónico tienen inserto ya el sistema de punto de pago virtual. Sin embargo, existen servicios distintos, existen plataformas distintas solo y exclusivamente para el tema del punto de pago virtual, y ya vamos a explicar por qué es eso. Por supuesto, el cuarto punto es lo relacionado con los costos. Por supuesto, el fee relacionado con transacciones, producto o la solución tecnológica que yo quiera ampliar, fee relacionados con las transacciones, con la facturación, con la posibilidad de integrarlas con otras aplicaciones. Si esto tiene, por ejemplo, hay ToCheckout, no tiene una modalidad de app mobile. Eso tiene pues un impacto precisamente no solo en este camino del consumidor en su página web, sino también una facilidad para el negocio. Bueno, entonces aquellas que tienen disponible una app mobile, pues por supuesto tienen un incremento por hacer uso de esa app, ¿sí? La quinta sugerencia que queremos hacerles a la hora de definir esto es, bueno, lo que comentábamos hace unos minutos, lo que es la etapa en que se encuentra el negocio. Cada una de estas plataformas son medianamente complejas, ¿sí?
cada una atiende dentro de lo que son las pymes, dentro de lo que son las pequeñas y medianas empresas, stages o etapas del negocio distintas, ¿sí? Lo sexto es la complejidad de la implementación. De hecho, se reconoce, y cuando ustedes hacen una investigación un poco más profunda sobre una plataforma de pago electrónico como Stripe, se dan cuenta que se reflejan muchos comentarios de los consumidores de que se requiere tener dentro del equipo de trabajo alguien con unas destrezas a nivel de programación, porque la plataforma es un poco, cuando vas a hacer la configuración en tu página web, pudiera resultar un poco menos sencillo, ¿sí? No es sencillo realizarlo, aunque es una de las que representa mayores ventajas a nivel de ese consumidor, es decir, ese viaje del consumidor en tu plataforma hasta que realice efectivamente el pago. Sin embargo, se entiende, o los comentarios que hemos investigado a nivel de web es, sí, muy buena, muy friendly para el consumidor, sin embargo, pudiera ser compleja su implementación. Entonces, bueno, eso es otro punto que queremos que se lleven a la hora de diseñar ese mapa de, bueno, ¿cuál elijo, no? Por supuesto, lo que es la integración, que lo comentábamos un poco más atrás, con otras aplicaciones y funcionalidades. Esto no es solo si tiene una app o no, esto es si se integran con otra app que me maneja, o con otra plataforma que, por ejemplo, maneja el inventario de la tienda. ¿Qué pasa si tengo tiendas en distintos lugares y necesito que todas estén interconectadas con una solución digital de inventario, y a la vez necesito que se integre con esta plataforma de pago electrónico? Es importante que lo consideren. Por último, y no menos importante, por supuesto, el tema del Data Security Levels. Hay plataformas que se reconocen, ya sea por lo que comentaba Augusto, la jurisdicción donde se encuentran. Sin duda, no es desconocido que hay jurisdicciones que tienen una inclinación superior a lo que es la protección de datos personales que otras. La Unión Europea actualmente es, pues, pionera en este tema de protección de datos a través de lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigencia en el 2018, y por lo tanto pudieran ser medianamente más seguras las europeas. Igual el sistema americano también tiene un sistema blindado, aun cuando se basa en la autorregulación, pues tiene un sistema bastante eficiente en lo que es en data privacy, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante también revisarlo, porque al final es lo que sienta también tanto el consumidor como ustedes como comerciantes deben sentirse cómodos utilizando la plataforma, ¿sí? Bueno, muy bien. Cerrado el punto de las... Sí, antes de que adelante. pasemos, hay un par de cosas, ¿no? Uno, como menciona el señor Villalobos, ahí efectivamente, el Buyer's Journey, la implementación del Buyer's Journey pertenece en realidad a un concepto de mercadeo digital y no de medios de pago. El problema está en que desde el punto de vista estratégico, ambas tienen que ser implementadas. A medida que vamos viendo todas estas plataformas y todos estos elementos, es importante entender cómo afecta las distintas partes del negocio, cómo va a afectar la estrategia, cómo va a afectar en el momento, y vamos a ver más adelante, cuando tú estás cobrando en esa divisa extranjera, pero estás prestando el servicio en Venezuela o estás dando algo físico. Entonces, todo eso, sin duda alguna, vamos a ir cubriendo. Pero efectivamente, como dice el señor Villalobos, el punto del Buyer's Journey es más la estrategia digital de mercadeo. Pero muy importante mencionarla aquí, porque si no la amarramos a la estrategia de pago, simplemente la estrategia no llega a ningún lado. Vale, buenísimo. ¿Cómo vamos? Porque creo que me extendí un poco en esta explicación. Por favor, pongan por el chat. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? ¿Atentos? Bien, bien. Muy bien, perfecto. Bueno, aquí vamos a entrar en uno de los puntos más, decir álgido no es la verdad la palabra o el adjetivo que quiero decir. Sin embargo, aquí es fundamental que atendamos el concepto, porque de aquí parte toda esta situación que está ocurriendo con Cele, y que no solo puede pasar con Cele, sino también puede pasar con otras plataformas. ¿Por qué? Porque básicamente, como les decía al principio, existen plataformas propiamente de pago electrónico, las repito, PayPal, Stripe, Square, to Checkout, y hay 40 más, como les dije. Es decir, les estamos mencionando las más conocidas, pero hay que sentarse a hacer la tarea de ver cuál es la que verdaderamente es más ajustada a mi negocio. Y por el otro lado están las plataformas de envío y recepción de dinero. Y es aquí
en donde hay que poner particular atención, y es aquí en donde se destraba toda esta situación de, bueno, ¿qué está pasando con CEL? ¿Sí? Bueno, muy bien. Como en el caso anterior, plataformas de envío y recepción de dinero. ¿Qué son? Es un sistema basado en software que facilita, escuchen, el envío y la recepción de dinero electrónico, generalmente entre personas naturales. Insisto, y repito y hago énfasis acá, generalmente son soluciones diseñadas para que funcionen entre personas, lo que se conocen como plataformas peer-to-peer, es decir, par-to-par, es decir, persona a persona, ¿sí? Sin embargo, y aquí es cuando empieza a asomarse el asunto de qué pasó con Cele, hay algunas plataformas como Cele que ha diseñado parte de esta solución adecuada al negocio o a los volúmenes o a las operaciones que tiene un negocio. Es decir, siguen manteniéndose como plataformas de envío y recepción de dinero entre personas naturales, por ponerle un concepto, entre personas, pero se han dado cuenta que ha sido utilizado también como una forma de pago entre negocios, y precisamente para evitar caer en temas de regulación, como va a decir Augusto más adelante, en Estados Unidos, ellos han diseñado su propio branch, por así decirlo, su propio brazo hacia las empresas, ¿no? Vamos ahora con los ejemplos. Los ejemplos de esta plataforma, insisto, o insistimos, los ejemplos más conocidos. No son los únicos, hay muchísimos más. Aquí hay, en este punto del envío y recepción de dinero, debe incluirse todo lo que está ocurriendo con la fintech en materia de criptomonedas y criptoactivos, ¿sí? Que, por cierto, hago la acotación que no decidimos entrar en ese tema porque esto es un tema que requiere un webinar específicamente para hablar del tema de las fintechs y las criptomonedas y cómo también se han convertido en una solución de envío y recepción de dinero, ¿sí? Por eso es que no es que desconocemos que existe esa realidad, sino que simplemente consideramos que no era coherente hablar de algo que es tan extenso en un solo webinar y hacerlo como a los golpes, ¿sí? Por así decirlo. Bueno, continuamos. Los ejemplos más conocidos son Zelle, Venmo, que ahorita se está escuchando muchísimo, Zoom, pero no Zoom la plataforma en la que estamos haciendo este webinar, sino con X, Top Money, Square Cash, Western Union, People Pay, que también está sonando muchísimo, y MoneyGram. Bueno, muy bien. No vamos a hablar... Sí, Perdón, adelante, Augusto te voy a interrumpir. Y es importante, tranquilo. como Alexandra venía diciendo, ¿de dónde surgen esto? PayPal surge como una institución, como una respuesta a las regulaciones bancarias y termina convirtiéndose en un banco. ¿Okay? Venmo, de hecho, pertenece a al mismo PayPal, pero viene a surgir como un modelo diferente. La teoría, cuando esto surge, estos medios de pago surgen como medios para ayudar a los estudiantes universitarios a transferir pequeñas cantidades de dinero. Pasarte la mitad de mi renta, pasarte la mitad de la cuenta o el tercio que me corresponde a la cuenta de la comida. Esa fue la manera como estas transferencias instantáneas fueron creadas. Y de hecho, hasta el 2019 ni siquiera se permitían de manera legal la transferencia o el uso de estos sistemas entre la persona natural y el negocio. El negocio tenía que utilizar un medio diferente. ¿Por qué? Por cuestiones impositivas que vamos a cubrir más adelante. Dicho eso, el problema es que obviamente es difícil de regular quién está usando o si yo lo estoy enviando y quién lo está recibiendo. Lo cual, cuando lleguemos a explicar un poco más del caso Cele, va a sonar el por qué se crea el problema. Pero lo que vamos a ver ahora, es importante entender el por qué, y ahorita que veamos los elementos comunes, entender de dónde surgen, qué es lo que viene detrás de esto y qué es lo que viene detrás de esta plataforma como medio de pago. Sí, una vez, para complementar lo que comenta Augusto, una vez que nosotros hemos investigado todas estas plataformas que les comentamos, que insisto, o insistimos, no son las únicas, detectamos que existían algunos elementos comunes, básicamente elementos comunes en 6 conceptos, ¿no? Por así decirlo. Lo primero es que se trata de plataformas para operaciones peer-to-peer, como bien comenta Augusto, esto es entre amigos, esto es un amigo fue a comprar un refresco en la bomba, chamo, tráeme el refresco, claro, te transfiero, listo, ¿sí? Esa es la naturaleza o el origen de este tipo de plataformas es
por supuesto, no volúmenes de 40, 50 transacciones diarias, pues ya empiezan a levantarse ciertas banderas, como comentó Augusto, que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, el primer aspecto común es que son plataformas naturalmente peer-to-peer, de personas a personas. De hecho, más allá de que sean de personas en personas, hay un énfasis importante en que sean personas conocidas. De hecho, Venmo, cuya transferencia es a través de un correo electrónico, si tú te equivocas en el correo electrónico, no hay forma de que retorne el dinero. Los procesos de retorno del dinero son súper complejos porque en la concepción de la plataforma, que es un brazo de PayPal, mira, esto es entre amigos, no tiene, o sea, no puede ser que te equivoques, sí, esto puede tener todas las críticas que se le puedan realizar, ciertamente, pero lo que quiero significar con esto es que se trata entre amigos, que se trata entre conocidos, ¿sí? Entonces, bueno, el segundo punto en común es que todas estas plataformas requieren de algún link, alguna conexión con los Estados Unidos. ¿A qué vamos? Cuenta bancaria en un banco americano, como es en el caso de Zelle, como es en el caso de People Pay. People Pay ahorita, por supuesto, de hecho tiene más afiliaciones a instituciones bancarias que Zelle. El problema de People Pay es sus limitaciones en las transacciones diarias, ¿sí? Y por eso es que está sonando tanto ahorita. Y de hecho incluye bancos que están físicamente o cuya sede administrativa está en Puerto Rico, cosa que Zelle no ha permitido dicha inclusión todavía, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que se requiere, ese link de la plataforma, se requiere que sea o a una institución bancaria americana o una tarjeta de débito o crédito americano. De hecho, en el caso de PayPal también se habla, y eso es un poquito, eso nosotros lo hemos determinado como limitaciones geográficas, a un número telefónico de los Estados Unidos en el caso de los dólares, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero, vamos a retomar, el primer elemento común, plataformas peer-to-peer. Lo segundo elemento común es que se requiere un enlace, ya sea a una tarjeta de débito o crédito de un banco americano, o a una cuenta bancaria, propiamente dicho, un banco americano. Aquí pusimos dos ejemplos. Pusimos el ejemplo de Zelle y pusimos el ejemplo de People Pay. En el ejemplo de tarjetas de débito a un banco americano, estamos hablando de Venmo, de Exxon, estamos hablando de Square Cash en este caso, ¿sí? Muy bien, ahorita vamos a entrar con las limitaciones que nosotros hemos destacado o en nuestro análisis hemos revisado que existen 5 tipos de límites asociados a estas plataformas. Existen límites en los montos diarios de transacciones. Uno de los casos que más nos llamó la atención fue People Pay, que al parecer el límite de transacciones diarias es 1. Sin embargo, creo que habría que revisarlo porque es muy probable que a través del volumen de operaciones que se hagan, es muy probable que vayan flexibilizando todas estas normas, por así decirlo, o restricción. Segundo, tienen límites mensuales de transacciones. También hemos visto que tienen límites mensuales, semanales, en las transacciones. Y creemos que esto se debe precisamente a esa naturaleza de peer-to-peer, de amigo a amigo, y también esto tiene dos variantes, ¿no? Una variante que es entre amigos y otra variante es que tampoco pueden ser plataformas que pues se puedan utilizar como medio para operaciones de microlavado de dinero, como veremos un poco más adelante, ¿no? Lo otro que habíamos identificado son los límites geográficos. Por ejemplo, hay plataformas en donde el domicilio de la persona no es relevante, sino que tenga una cuenta bancaria. Es decir, el caso Zelle, el caso People Pay. Mira, usted tiene una cuenta bancaria en los Estados Unidos, yo no sé qué domicilio usted colocó en esa cuenta, pero tiene su cuenta en los Estados Unidos, usted puede utilizar esta plataforma. Sin embargo, y aquí ya levanto una bandera de lo que ocurrió con Zelle en el caso de la entidad bancaria Wells Fargo, ¿sí? Sin embargo, otro de los límites geográficos que hemos conseguido es el que ese domicilio de la persona sea USA. Por ejemplo, Square Cash sí tiene una limitación importante. Square Cash es una plataforma creada por Twitter, de hecho. Sí tiene una limitación geográfica, por lo tanto aquí se realza el domicilio de esa persona que abre o que utiliza la plataforma. En el caso de PayPal tenemos el ejemplo de que requiere de un teléfono americano para que tú puedas abrir la cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, también detectamos que los límites máximos en cada una de esas plataformas, va desde los $1,000 hasta los 6,999.99, que este es el caso de Pop Money, y un máximo, dependiendo de la plataforma, de $10,000, ¿sí?
Pero bueno, como les decimos, no se conecten con estos números porque son plataformas que están constantemente cambiando sus políticas y criterios. Lo que quiero que se lleven, o lo que queremos que se lleven es, ok, son peer-to-peer, son entre personas naturales, hay limitaciones geográficas, siempre hay una conexión con los Estados Unidos de América a través de tarjetas de débito, a través de una cuenta bancaria americana o a través de un teléfono americano o a través de mi ubicación geográfica, ¿sí? Muy bien, el otro aspecto que nos pareció interesante es la disponibilidad de los fondos. Por supuesto, a todos nos encanta CL porque la disponibilidad de los fondos es en minutos. De hecho, es una de las pocas plataformas que tiene esa posibilidad y creo que de ahí radica su éxito, porque PeoplePay no es necesariamente así no es necesariamente así. Puede variar, de hecho, entre 1 a 3 días hábiles en todas estas plataformas, ¿no? El otro aspecto, por supuesto, que siempre nos preocupa a los que hacemos uso de este tipo de plataformas de envío y recepción de dinero es, por supuesto, las comisiones. Casos gratuitos, SL, Venmo, Square Cash, entre cuentas Square Cash, entre cuentas Venmo, entre cuentas L, por supuesto. Detectamos que las comisiones van en función de 3 criterios. En función de un porcentaje de la operación, que pudiera ser entre 1 y 3%, insisto, no se queden con estos números nada más, porque estas políticas cambian constantemente. Pero uno de los ejemplos de estos porcentajes pudiera ser PeoplePay y PayPal, en función de un monto fijo. Por ejemplo, PopMoney cobra un monto fijo por transacción. Y en tercer lugar, bueno, es que pueden ser mixtos. De hecho, PayPal a veces tiene esa mixtura de un porcentaje del monto que se está transfiriendo, por así decirlo, del cual se está haciendo el envío, más una comisión, ¿sí? Ahora vamos al aspecto que nos pareció más interesante y que es parte de lo que han identificado estas plataformas que está pasando con el comercio, es que ya muchas de estas que menciono se han abierto a que sean utilizadas por comerciantes. Pero cuando hablamos de comerciantes, como dirá más adelante Augusto, estamos hablando de personas jurídicas constituidas formalmente en los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, un ejemplo de estas plataformas y de la apertura, bueno, CELE, ya Bank of America, Citibank y muchas otras instituciones americanas ya tienen disponible CELE para las cuentas de personas jurídicas, ¿sí? PayPal es la misma situación. En Venmo puede afiliarse a algunos comercios, pero solo para la recepción de dinero. No necesariamente, es decir, no pueden hacer los comerciantes o estas empresas que tengan su cuenta ahí transacciones, ¿sí? Square Cash tiene la particularidad de, y esto es parte de lo que vamos a ver o de lo que puede estar ocurriendo con Cele y por qué pudiera ser un efecto dominó. Square Cash tiene la particularidad de que si a la tarjeta de débito que se le afilió esa cuenta tiene unos volúmenes de transacciones muy altos, automáticamente cambia la condición o la característica de persona natural o las condiciones a personas jurídicas, ¿sí? Es decir, y empiezan a activarse una serie de comisiones asociadas a esta situación, ¿ok? Bueno, muy bien. PopMoney, Citibank utiliza PopMoney como una solución para lo que son los small business, ¿ok? Es importante que lo tengan en cuenta. Insistimos, small business que están constituidos en los Estados Unidos de América, ¿sí? Augusto, por favor, indícanos, creo que tienes una acotación que hacer en este punto. Sí, hay un par de cosas que mencionar aquí, ¿no? Uno, estas plataformas funcionan, hay un comentario de Marcel Castro que dice, tenemos que tener claro que las plataformas son funcionalmente monederos electrónicos. En este caso, no, acorde con la ley americana, para poder ser monedero electrónico se requieren 2 criterios. Uno, yo debo poder depositar dinero, como es el caso de Apple Pay o Google Pay, entre otros. En el caso de Zelle, en el caso de Venmo, en el caso de Pipo, no se puede depositar dinero. Es una transacción instantánea y pequeña de una cuenta a otra cuenta y ellos simplemente hacen lo que llaman los americanos el peer-to-peer. Entonces, hay unas diferencias, de nuevo, son diferencias legales, pero son. Adicionalmente, el señor Villalobos dice, no todas las plataformas están disponibles en Venezuela. Es correcto, no todas las plataformas están disponibles en Venezuela. Tristemente, Cele es un ejemplo de una plataforma que estaba y no va a estar, pero si nos da chance a continuar en la presentación, un poco más adelante vamos a dar una opción
para las personas que tienen la capacidad de tener una persona jurídica o que tienen el interés de tener una persona jurídica dentro del mercado americano para poder continuar haciendo esas transacciones y crecer el negocio de ese modo. Por cierto, sí les vamos a colocar los enlaces web de esas plataformas, ¿sí? No se preocupen. Ok, lo siguiente es la cartera digital o el digital wallet. Ok, y de nuevo, como decía, hay una diferencia entre lo que comentábamos anteriormente y lo que comentamos ahora. Y básicamente desde el punto de vista americano es una cuestión de qué ley rige, ¿no? En el caso del peer-to-peer, como yo mencionaba, no hay retención de dinero, es simplemente una conexión entre una cuenta y otra cuenta. Y lo único que se queda, esto es una pequeña comisión en el proceso, pero no hay toque. En el caso de los digital wallets, la cartera digital, la diferencia es que el usuario tiene la posibilidad de depositar dinero, de mantener dinero, de utilizarlo y utiliza una ley o está regido bajo una ley similar a lo que rige los. Puedes tener acceso a esto, ¿no? De vuelta, es una cuestión de miedo de la institución americana y una cuestión de impositivo y de riesgo impositivo. Entonces, depende de dónde estemos, son permitidas o no son permitidas, ¿no? Ups, perdón. Importante mencionar tres puntos en este caso, ¿no? Número uno, la almacenación de fondos. Número dos, yo puedo, una vez que tengo los fondos ahí, realizar transacciones, bien sea pagar en el mercado, bien sea enviarle dinero peer-to-peer a otra persona, en el caso de Apple Pay, en el caso de Wallet, en el caso de PayPal, o y el último elemento importante es la parte de cómo se rastrean estos pagos, ¿no? En el caso del peer-to-peer, obviamente hay una constancia de la transacción, de qué banco sale, a qué banco llega, y es donde vienen los miedos. El segundo, que pasa a un punto intermedio, ¿okay? En este caso, esa cartera digital, y de ahí se llega, pero todo el rastreo de cada uno de esos céntimos digitales existe, es posible. Entonces, cambia, dependiendo de esto, cambia en qué ley y a dónde nos estamos basando. De nuevo, lo siguiente es el comercio electrónico. Estamos hablando ya de dónde estamos. Estamos hablando de negociaciones con Amazon, estamos hablando de Wix, estamos hablando de Shopify, entre otros. ¿Qué es el comercio electrónico? El comercio electrónico simplemente es la ventaja de poder crear una cuenta o una tienda digital dentro de lo que es el mercado americano. ¿Okay? Lo que vienen a facilitar son principalmente 5 cosas: la transacción de la tienda online, la eficiencia o la exposición de productos, el pago y las ventas, ¿okay? Un control o un cierto control de stock y por último la posibilidad de establecer promociones dentro de lo que es esta tienda en línea. Dentro del mercado venezolano existen, tenemos clientes que han venido, creado la cuenta o la institución, la compañía aquí en Estados Unidos de manera legal y eso les permite establecer la tienda en Venezuela, pero con un respaldo de la tienda dentro o de la infraestructura dentro de lo que es Estados Unidos. Y lo siguiente es el punto de pago virtual. El punto de pago virtual no es diferente de lo que hace Visa o Mastercard o American Express. La única diferencia es a dónde ha surgido. ¿Okay? En el mercado americano, esto surge como una respuesta a los requisitos que tenían Visa y Mastercard principalmente para poder dar un punto de pago. Los micronegocios, ¿okay? Se empezaron a trabajar con una compañía fundada por la misma gente de Twitter called Square. Y lo que permitía Square era generar un punto de pago básicamente en cualquier móvil.
Entonces, se acababa la restricción que tiene la ley de banco al ser una institución no asociada con el banco, número uno. Y número dos, lo que permitía era que básicamente cualquier persona que pudiera comprar el dispositivo, que era menos de $25, tenía la posibilidad de tener un punto de pago. Por cuestiones legales, este concepto se ha mantenido ligado más que nada al mercado americano y al territorio americano. Dentro de los ejemplos está Stripe, está Square, ¿okay? Y obviamente a medida que este mercado fue creciendo, ¿okay? Authorize.net fue adquirido por el grupo de Visa de manera tal de poder ofrecer estos servicios a esos micronegocios. Bien, es cierto que esto empezó dirigido hacia el micronegocio, se ha ido creciendo, ¿okay? A negocios mucho más grandes, ¿okay? En el cual hoy en día han integrado, permiten integrar no solamente la tarjeta física, pero los monederos electrónicos y otra cantidad de figuras. Perdón. ¿Okay? Entonces, dentro de lo que son las características adicionales del punto de pago virtual, tenemos la gestión de transacciones. ¿Okay? Este punto de pago virtual es inclusive más avanzado de lo que era el punto físico de pago, ¿no? Lo que era la máquina permite unos reportes conectados a la línea, conectados inclusive en muchos casos directamente a los libros de contabilidad, que permiten no solamente una gestión avanzada de transacciones, pero una gestión avanzada de inventario, permite la creación prácticamente instantánea de informes, así como el manejo de usuarios, empleados, ventas por empleado, ventas por usuario y, más importante aún, una gestión de la relación con esos clientes, de manera tal de que el sistema se deposita en una base de datos que le permite ahora al dueño de la empresa poder jugar con toda esta data y poder ver en dónde están, ¿no? Lo siguiente es el caso Cel en Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué Wells Fargo toma la decisión de dejar de hacer Cel en Venezuela? ¿Cuáles son las posibles implicaciones? Bueno, lo primero que hay que entender es un problema de miedo. ¿Ok? Es un problema de miedo, como sabemos, el gobierno americano impuso sanciones a ciertos funcionarios y a ciertas organizaciones dentro del gobierno venezolano. ¿Ok? Y una de las cosas que se cita es el lavado. Entonces, ¿qué sucede? Desde el punto de vista de la institución bancaria, ¿okay? Institución con ciertos problemas dentro del mercado, ¿okay? Estar asociado con eso no es bueno. Número dos, así como hablamos que se le permite hacer todo el tracking, toda la transacción, todo el mapa de la transacción, aunque nosotros no lo veamos, ¿okay? El banco tiene la posibilidad de ver de dónde inició y a dónde termina finalmente. Lo que ha sucedido con esto es que se ha encontrado, ¿okay? Que muchas de estas pequeñas transacciones terminan en manos de gente que están señalados dentro del proceso, señalados dentro de las sanciones, señalados dentro de las limitaciones. Wells Fargo toma la decisión de eliminar Cele por esa razón y número dos, por un problema impositivo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Cele ahora tiene que justificar una cantidad de volumen por lo que se está haciendo desde el punto de vista comercial que no puede justificar desde el punto de vista de una persona natural, número uno. Número dos, el banco se encuentra en una situación, las leyes de migración han cambiado, las leyes de impuestos han cambiado y han evolucionado y ahora tienen una cantidad de cuentas que pertenecen a gente venezolana y de otros países que ellos no tienen manera de hacer, ¿okay? Un seguimiento del origen, un seguimiento de hacia dónde viene, de dónde vienen los recursos. Por estas dos razones principalmente, Wells Fargo decide, ¿okay? Cerrar Cele. El tercer problema que existe es lo que se llama la dolarización digital. Si nosotros vamos años atrás, no es que la dolarización no existía en otros países o no pasaba temporalmente, simplemente era una cuestión física. ¿Okay? Se requería que los billetes llegaran al país. Pasó en Ecuador en los años 90, pasó en Panamá, pasó en África, pero se requería que el billete, el dólar, llegara físicamente.
con lo que ha evolucionado la tecnología, los medios de pago electrónicos, las billeteras digitales, ¿ok? Esta dolarización por primera vez está sucediendo de una manera totalmente digital, a la cual las instituciones bancarias no tienen una manera de referencia, no saben cómo responder a ella y, más importante, no pueden medir el riesgo. Al final del día, para el banco es una cuestión de riesgo. ¿Okay? Lo último que el banco Wells Fargo quiere es arriesgar la licencia o arriesgar una multa por estar prestando estos servicios. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede con estas plataformas electrónicas y cómo podemos legalizar el uso de estas? Bueno, como mencioné anteriormente, tenemos que tener pendiente cuáles son los tres elementos. ¿Okay? ¿Cuál es la preocupación del microlavado? ¿Por qué? Porque entendamos, aunque la sanción no aplica a la mayoría de nosotros, las sanciones existen y lo último que quiere el banco es ser amarrado con la sanción y perder la licencia, ¿ok? O la multa. Lo segundo es un problema de impuestos, ¿no? Recordemos que Al Capone, independientemente de todos los delitos que realizó, la única razón por la cual lo pudieron meter preso fue la evasión de impuestos. El tema impositivo en Estados Unidos es un tema muy, muy importante. El momento en el que el banco establece que no puede hacer una manera de reporte impositivo para salvaguardar su espalda, ¿okay? Simplemente el riesgo se reduce a cero y la reacción es cerrar las cuentas. En algún webinar que hicimos nosotros en Venezuela, en el mes de febrero establecíamos que se está viendo cada vez más cómo los bancos americanos, al ver cierto volumen de transacciones, están cerrando las cuentas de la gente, enviándoles un cheque y diciéndoles, lo siento, ya no lo podemos tener como cliente. De vuelta, el riesgo cuando hablamos del tema impositivo, el banco va a tender a llevarlo a cero lo más pronto posible. Y el tercer punto es, tristemente, aunque queramos ignorarlo, la dolarización digital está pasando y el banco no sabe cómo actuar. Cuando era el billete, sí, el billete salía, pero ellos sabían de dónde había salido el billete. Digitalmente, el riesgo, al fin y al cabo, se puede llevar hacia el punto de origen, que es el banco. Dicho esto, ¿hay manera de legalizar el uso de las plataformas electrónicas? Sí. La respuesta simple es sí. ¿Okay? Una de las maneras es constituir tu empresa en Estados Unidos. ¿Okay? ¿Qué se necesita para constituir la empresa? Se va a necesitar tener el vehículo, una sociedad, el equivalente a una sociedad anónima, una compañía anónima, quiénes van a ser los socios, quiénes van a administrar el socio, dónde va a ser el domicilio de la misma. ¿Okay? Se requiere, si usted no tiene un domicilio fiscal para esta empresa, va a requerir tener lo que los americanos llaman un agente registrado. Esto es simplemente una persona que puede el gobierno, las instituciones, los bancos ir a notificar en caso de que se necesite. Y por último, se va a necesitar que se tramite un número de identificación fiscal. Este número de identificación fiscal, a pesar de que no le da derechos dentro de lo que es el gobierno americano, da derecho a poder abrir cuentas de negocios, da derecho a abrir cuentas personales y permite lo que mencionábamos antes, que el banco tenga la seguridad de que ellos pueden llevar y salvaguardar su espalda, salvaguardarse y reducir el riesgo a cero en relación con esto. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Obviamente nosotros recomendamos el asesoramiento legal desde el punto de vista de la Constitución, la contratación del agente registrado si no va a tener un lugar físico, ¿okay? Y por último, la parte del asesoramiento fiscal de la compañía y de los socios, tanto en la contabilidad consistente y qué está pasando desde el punto de vista legal, como en la parte de los impuestos. En el punto de vista de la contabilidad es importante considerar dos cosas, siendo que la parte del negocio sucede en Venezuela, es realmente importante tener esta parte en tanto para que no caigamos en problemas de doble tributación y mucho más. Entonces, la estrategia internacional y la estrategia fiscal se convierte en un punto realmente clave. Obviamente, desde el punto de vista de la estrategia fiscal, A2 Legal es la respuesta y nosotros hablamos más en la parte de las otras cosas. Pero, Alexandra, si quieres hablar de un poco de la estrategia fiscal. Sí,
para que luego pasemos al tema de las preguntas que han surgido muchas, y que con muchísimo gusto las que tengamos en capacidad de contestar, pues con todo gusto, la verdad. Bueno, muy bien. Por supuesto que la invitación para quienes utilizan estas plataformas con fines comerciales a través de su situación, es decir, usan estas plataformas creadas para personas naturales para fines comerciales, pues eventualmente no hay otra respuesta a, ya explicamos cuál es la naturaleza, qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo eso. Nuestra invitación no puede ser otra a que si usted la va a usar para fines comerciales, porque va a tener grandes volúmenes de ventas, pues la invitación tiene que ser a legalizarse, porque no se están cerrando solo porque Estados Unidos tiene el ojo montado en Venezuela, sino porque sus leyes no permiten volúmenes sin sospechar ciertos aspectos, o no pueden servir estas plataformas como medios de evasión fiscal. Y yo sé que esto es muy duro, pero esta es la realidad, o parcialmente la realidad. Entonces, la invitación de este webinar es, bueno, existen todas estas opciones se usan de esta manera para estos fines, y entender un poco, bueno, qué estaba pasando con Cele, por qué ocurrió, qué no ocurrió, qué pudiera ser, qué no pudiera ser, ¿sí? Cuando hacemos la invitación a usar una plataforma diseñada para personas naturales con fines comerciales, insisto, la invitación no puede ser otra, porque nosotros no vamos a invitar a que se vayan impuestos, porque somos abogados, es, bueno, legalícese en los Estados Unidos. Además, acaba Augusto de exponer, bueno, de esta forma se pueden legalizar, ¿sí? Y a lo que voy, porque por supuesto que en esta instancia sé que hay muchísima información, sé que hay muchísimas preguntas que con todo gusto vamos a contestar enseguida, miren, tampoco es la muerte. Esto no es la muerte comercial, ¿sí? Hay una solución, y la solución es legalizarse en los Estados Unidos, o una de las soluciones. Como les digo, pudiéramos perfectamente entrar a analizar el tema de las cripto para ver de qué forma usted puede seguir usando el tema de como persona natural para fines comerciales. No es la invitación que se está haciendo en este webinar. Hay esta forma, y a lo que iba es, esto no es la muerte. Legalizarse en Estados Unidos no es la muerte. Lo que queremos ahorita es básicamente decir, miren, aquí hay un convenio para evitar la doble imposición fiscal entre Venezuela y los Estados Unidos. Es decir, no es la muerte. Es decir, no es que entonces ahora voy a pagar impuestos en Venezuela y ahora voy a pagar impuestos en los Estados Unidos. Esto requiere una planificación fiscal, ¿sí? El diseño de una estrategia fiscal, de manera de aprovechar la existencia de ese convenio y de manera de ser inteligentes a nivel de optimizar los recursos del negocio, ¿sí? Sobre esta planificación fiscal, por supuesto, hablar de planificación, de estrategia fiscal internacional, no se puede hacer en los 3 minutos que nos puede tomar cerrar este punto, ¿sí? Es decir, esto requiere un poco más de profundidad, pero lo que les quiero dejar para que lo tengan en mente es que este convenio para evitar la doble tributación que existe, está vigente, ¿sí?, entre Estados Unidos y Venezuela. Establece dos cosas: una exención integral de las rentas de fuente extranjera en Venezuela y una imputación de los impuestos pagados en Estados Unidos. Insisto, esto es algo que requiere mayor detenimiento. Sin embargo, el mensaje que le queremos dejar es, ¿cuál es la solución? Una posible solución es legalízate en Venezuela dependiendo de tu modelo de negocio, dependiendo de la cantidad de volúmenes. Si no, sigue asumiendo el riesgo, utiliza cualquier plataforma de envío y recepción de dinero, y perfecto, buenísimo. En algún momento, si usas Square, te transformarán en una cuenta de negocio y probablemente se bloquee la página. Lo mismo pasará con PayPal. ¿Por qué? Porque son plataformas que tienen un fin determinado, y su fin determinado no son grandísimos volúmenes de transacción, que es lo que está ocurriendo un poco en Venezuela, ¿sí? Entonces, bueno, quiero que se lleven en materia de estrategia fiscal internacional, que antes de la invitación es, bueno, si se van a legalizar en los Estados Unidos, pasen por la revisión de esta estrategia para que de una vez determinen, optimicen los recursos y no sea ni un desangre en los Estados Unidos a nivel fiscal, ni tampoco acá en Venezuela, ¿sí? Es decir, existe este instrumento
que es el convenio para evitar la doble tributación entre Venezuela y Estados Unidos. Es un instrumento que está vigente, ¿sí? Eso era un comentario puntual porque, bueno, esto es un asunto que hay que profundizar, ¿sí? Y no es como el espacio, y creo que ya se ha dado suficiente información, ¿sí? Lo segundo, obviamente, la estrategia de negocio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos logrando con, entiendo que desde su punto de vista más simple, la estrategia de negocio es poder cobrar en dólares dentro del territorio venezolano, pero existen otras implicaciones, existen unas implicaciones de cómo trabajar la parte fiscal, cómo trabajar la parte estratégica, ¿ok? Y es parte del cómo llevar la contabilidad, cómo minimizar los efectos contables. Al fin y al cabo, en ese punto se convierte en una conversación de negocio que no es diferente ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ninguna otra parte. Es cómo podemos maximizar los recursos que entran, minimizar el impuesto de manera legal para poder crecer el negocio. ¿Okay? Y por último viene el plan de crecimiento. ¿A dónde queremos llevar? ¿A dónde podemos nosotros establecer estos servicios y ahora dar el servicio de manera local? Nosotros tenemos clientes que empezaron llevando el negocio en Venezuela para ellos y ahora ofrecen el servicio dentro de del plan de crecimiento que ellos usaron. Entiendo que hemos dado mucha información, pero parte de lo que queríamos nosotros era que pudieran llevarse una imagen completa. Muchas de estas conversaciones son complicadas, ¿ok? Porque requieren los detalles específicos del negocio que ustedes están llevando, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto, nos gustaría extender esta conversación con ustedes y poder hablar del caso particular, del caso de cada uno de ustedes, porque va a variar la recomendación y va a variar qué se está pasando dependiendo del caso de cada quien. Entonces, sin más, me gustaría darle las gracias de parte mía y de parte del grupo de A2 Legal y con muchísimo gusto, pues cubrir un poco las preguntas que puedan tener, que podamos contestar dentro de los siguientes minutos. Sí, antes de empezar con las preguntas, el equipo les acaba de enviar, un miembro del equipo les envió lo que habíamos prometido, que era todos los enlaces de las plataformas que revisamos y que comparamos y de las cuales sacamos las conclusiones, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctores. Por favor, lo que acaba de comentar la doctora Alexandra está en el chat del webinar para que puedan copiar y pegar y lo tengan como referencia para sus posteriores investigaciones. A continuación voy a pasar a leer las preguntas que hemos tomado nota para que nos apoyen con las respuestas. ¿Sí me escuchan, verdad? Seguro, sí. Gracias, Alexandra. La señora Greitzel dice, pero PayPal está registrado a cuentas en el exterior. Cuentas en dólares de Venezuela no aplican. Eso es lo que tengo leído. En el caso de PayPal, en algún ¿Sí? momento PayPal ejercía y te permitía abrir tu cuenta legalmente dentro de como venezolano, así como te la permite abrir en Europa, así como te la permite abrir en Italia. Y hace unos años ellos decidieron eliminar las operaciones en Venezuela, ¿no? De vuelta, hay mucha empresa venezolana que utiliza PayPal, ¿okay? Y que lo que tienen es una contraparte dentro de los Estados Unidos o en otros países, ¿okay? Como puede ser Italia, y que simplemente pasa la transferencia, el vínculo que te están dando es una cuenta en PayPal, pero en realidad quien está haciendo efectivamente la transacción es una compañía fuera de Venezuela, no necesariamente la compañía donde tú estás pagando. Ajá, siguiente pregunta. More, ¿estás ahí? Hay alguien que tiene como nombre Galaxy, que supongo que sé que es el teléfono, y pregunta, bueno,
cuando una persona natural paga en el supermercado y dice LLC, o sea que ya está registrada en los Estados Unidos, el automercado está cumpliendo con su registro y la persona natural lo utiliza sin mucha frecuencia. Ese normalmente no es el problema. Como efectivamente tú estableces, ya el supermercado hizo la transferencia, tiene su compañía americana y lidia con o trata con los impuestos y su materia fiscal. Esa no es la transacción problema. La transacción problema es todos esos negocios que en este momento están recibiendo CELE, ¿okay? Y que ese CELE llega no a la transacción, no al LLC, sino llega a la persona natural. Esas son las transacciones que están creando problemas. El supermercado que ya tiene, o el supermercado, el negocio, que ya tiene creada toda la infraestructura como nosotros establecimos, no es el problema. Ese no es al que Wells Fargo le tiene miedo. Wells Fargo le tiene miedo a la cantidad de transacciones personales. Igualmente alguien menciona, bueno, en este momento solamente es Wells Fargo quien va a paralizar el CELE y los demás. Ciertamente, en este momento, hasta ahora, el único que se ha pronunciado en relación al CELE es Wells Fargo. ¿Los demás se van a pronunciar o no se van a pronunciar? Honestamente, yo no tengo, me encantaría decir que tengo la respuesta a eso. Yo no creo que nadie la tiene, pero probablemente lo que vamos a empezar a ver es poco a poco el seguimiento. Los bancos aquí en Estados Unidos son instituciones de muy poco riesgo y en el momento en el que Wells Fargo explique internamente por qué está tomando estas decisiones, muy posiblemente vamos a ver cómo eso sigue paso a paso. Ok, gracias. Y yo creo que es importante. ¿Sí? Yo creo que es importante hacer una aclaratoria, Morela, y disculpa. A ver, retomando un poco lo que yo dije exactamente sobre las plataformas de envío y recepción de dinero, ¿sí? Venezuela, dentro de estas plataformas investigadas, ninguna funciona para transar en bolívares, ¿sí? Ninguna. Bien, estas plataformas de envío y recepción de dinero funcionan porque tienen una cuenta americana asociada, como en el caso del CELE, como en el caso de People Pay, ¿sí? Segundo, si no tiene una cuenta, o sea, directamente porque cada plataforma ha dicho, mira, sí, afíliame es la cuenta bancaria, otros dicen, dame la tarjeta de débito. Si usted tiene una tarjeta de débito es porque tiene una cuenta bancaria, ¿sí? Americana. De hecho, Square Cash no acepta tarjetas prepagadas americanas, ¿sí? Tiene que ser una tarjeta emitida por la institución financiera, no prepagada, etc. Pero esto es algo que aplica un poco más a la realidad de allá, ¿ok? No quiero que entiendan que en esta ponencia se dijo, es que ninguna funciona para Venezuela, ninguna se transa en bolívares, ¿sí? Y se puede usar en Venezuela, solo que hay algunas que hay esa limitación geográfica de perfecto, usted la puede utilizar en Venezuela, pero necesita detrás de eso, para poderse afiliar, una cuenta bancaria americana y o una tarjeta de débito americana. Por eso es que hay personas que están comentando, es que a mi PayPal me funciona. Sí, señor, seguramente detrás tiene una cuenta americana a la cual usted afilió el servicio, ¿sí? Afilió la plataforma. El problema es, lo que se detectó con Wells Fargo es que revisó. Esa es la información que manejamos. Nosotros no tenemos ningún tipo de contacto con un gerente de Wells Fargo para que nos dé una información un poco más detallada. Sí, me encantaría tenerles esa respuesta. Lo que pasó con Wells Fargo es que detectó cuentas, o probablemente CELE detectó cuentas que tenían volúmenes importantes. De hecho, entiendo que hay personas que tienen Wells Fargo y usan su recepción y envío de dinero con absoluta tranquilidad porque no lo usan con un gran volumen. Generalmente, este problema del volumen está muy asociado con aquellas personas naturales que tienen una cuenta de persona natural en una institución financiera americana y tienen volúmenes de transacciones de 40, 50 volúmenes de transacciones diarios de montos entre 25, 5 dólares, 40, 45 dólares, 100 dólares. Ese es el tema, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque es el tema y esa bandera la levantamos en su oportunidad, porque no lo consideran normal. Lamentablemente para el sistema americano, esos volúmenes con esos micromontos sí lo pueden entender como microlavado de dinero. Y la verdad es que el banco no se va a poner a averiguar y a solicitar
mira, chica, disculpa, por favor, no, cierran la cuenta y listo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles plataformas para contestarle a Galaxy? ¿Cuáles plataformas se pueden usar en Venezuela? Mira, para transar en bolívares, lamentablemente de las que expusimos, ninguna. También preguntan que por qué ninguna, porque todas te exigen que haya una cuenta bancaria americana detrás. El tema de criptomonedas es distinto y como lo hemos dicho reiteradas veces, es otro webinar, ¿sí? Es otro webinar y es importante que lo revisen también, ¿sí? Los negocios, oye, ¿qué podemos hacer? Si todo este asunto les parece muy complicado, acudir a plataformas de e-commerce como Shopify, abrir su tienda. Por ejemplo, Shopify tiene, ellos integran todo, ¿sí? O sea, usted no se tiene que preocupar más nada sino por abrir su cuenta. Pero para abrir su cuenta, tiene que tener una empresa en el extranjero. Porque en Venezuela, la única opción para una empresa venezolana, la única opción que existe es Mercado Pago, ¿sí? Como cuando tú le das a la opción de añadir botón de pago, la única que existe es Mercado Pago y actualmente está suspendida, ¿sí? Entonces, ahí es cuando vamos, y por eso es que se reiteró varias veces en esta ponencia, que eventualmente hay que legalizarse, sobre todo aquellos para que lo usen fines comerciales. Y fines comerciales me refiero no al que compra en un bodegón, sino el dueño del bodegón que recibe 15, 20, 30, 40 transacciones diarias. Nadie está diciendo ni afirmando que le va a pasar, sino que puede pasarlo. Entonces ahí le toca de tomar una decisión estratégica. Asumo el riesgo hasta que a mí me cierren la cuenta o hasta que a mí me suspendan, me legalizo y con eso creo mi cuenta en Shopify y además creo todo un sistema de digitalizar, migro hacia el e-commerce o, mira, simplemente sigo asumiendo el riesgo, ¿sí? O investigo la opción de las criptomonedas, a ver, ¿sí? Pero también es importante que nosotros no podemos invitar a sigan usando los medios, las plataformas de pago y envío de dinero que son diseñadas para personas naturales, para pequeñas transacciones con fines de comercio. Entonces, quería hacer ese énfasis porque me parece importante que lo tengan en la mente. Me preguntan también, no sé si, Augusto, ¿quieres hacer una aclaratoria antes de hablar de Shasta? Sí, un comentario, Alexandra. Sí, Hay una sí. pregunta del señor Osvaldo Gómez que tiene que ver con el Shasta. ¿Okay? ¿Qué referencias tienen sobre plataforma Shasta? Algunas empresas en el sector petrolero en el Zulia le sugieren como posible alternativa de pago por contrato o servicio. Entiendo que está autorizada por Sudeban localmente. Sí, en efecto, le dieron la autorización, de hecho eso nos tomó un poco por sorpresa a todos, les dio la autorización la Sudeban, esto es una plataforma diseñada por un emprendedor venezolano junto con un inversionista español, es una plataforma que nace en España en el 2019, entiendo que, yo no la he usado personalmente, entiendo que de lo que he leído y las investigaciones que hicimos de cara a esta ponencia, que se trata de está como más perfilada al uso de un monedero virtual. Entiendo que tú puedes afiliar tus cuentas bancarias a esa plataforma, tus cuentas bancarias nacionales, y entiendo por eso es que está pues legalizada, por así decirlo, tiene permisos para operar aquí en Venezuela. Lamentablemente no conozco la primera persona, no conozco la primera persona que haya usado Shasta. Esa es la información que manejamos. En efecto, está autorizada por la Sudeban. Es de un emprendedor venezolano junto con un inversionista español. Nació, si mal no recuerdo, en el 2019 en España. Funciona como una billetera virtual, ¿sí? En efecto, aprovecho a contestar una vez la pregunta de Yelitze Carruso. Claro, PayPal tiene la modalidad de persona natural y empresa. De hecho, PayPal es una de las plataformas que tiene mayor amplitud de opciones. Recuerdan que hablábamos en algún momento, revisen las opciones y las soluciones, la cantidad de soluciones que se pueden integrar, que te pueden ofrecer. De hecho, PayPal, entiendo, puede ofrecer y todo un sistema con tarjeta de débito, etcétera, ¿sí? Obviamente, no es exclusivamente persona a persona. Como repetimos y dijimos reiteradas veces, hay su branch persona a persona, en donde acaba de incluir a Venmo y Axum, sobre todo para remesas internacionales está Axum, o sea, Zoom
tal cual como la plataforma por donde estamos teniendo el web, pero con X al inicio, y tiene una modalidad para empresas y unas comisiones. O sea, la invitación no es a que no existe nada para empresas. Sí, de hecho en la ponencia dijimos expresamente cuáles eran las que estaban abriéndose para las empresas. Mencionamos a PayPal, mencionamos a Zelle, mencionamos a Podmoney, mencionamos que Venmo lo tiene, pero de una forma limitada. No sabemos, esta información si no la conocemos, no sabemos si, solo sabemos que comercios americanos se han podido afiliar, algunos, a Venmo, pero solo para recibir dinero, ¿sí? Gracias. La señora Karim Morillo pregunta, ¿qué opinan de Mercadólar? Mira, la verdad es que honestamente no la revisamos. Como les dijimos, hay un montón de soluciones financieras en esta área, ¿sí? Nosotros usamos o nosotros nos fuimos a las que tienen mejor reputación por temas de data security, por temas de trascendencia en el tiempo, por todos los sistemas que pueden perfectamente controlar su dinamismo. La verdad es que no veníamos, por eso es que de frente no hablamos de Shasta, porque no sabemos exactamente qué sistema de seguridad utilizan, no sabemos, es una plataforma nueva. Aquí nos está diciendo que no se use. Al final, pues, hay que un poco resolver, ¿no? Pero no hablamos de aquellas plataformas que no tienen un sistema de seguridad blindado, que no tienen trayectoria en el mercado, que tampoco son tan conocidas aquí en Venezuela, por eso fue que no tocamos ese tema como con detalle, ¿sí? Mercado, la que comentan aquí, no la revisamos, para ser totalmente franca. Gracias. La señora Jenny Pinto pide lo siguiente, si pueden escribir o mencionar el nombre del medio sugerido para las empresas venezolanas. Bueno, como les comentamos, lo sugerido para las empresas venezolanas es que se legalicen, ¿sí? Ahora, si quieren seguir corriendo la arruga y utilizar persona natural, pudieran usar, continuar usando PayPal, continuar usando Venmo, continuar usando su CELE personal, pero bueno, saben que está ese riesgo ahí latente, pues, y cada negocio asume su riesgo, ¿sí? Y por supuesto, PayPal tiene la opción de creárselo para la empresa, ¿sí? Pero insisto, o sea, hay un tema de cuando te dicen que hay opciones para los negocios, dentro de negocios caben negocios que están legalizados y por eso fue que lo comentamos. Ok, muchas gracias. La señora Yelixa Caruxo dice, insisto, PayPal tiene cuentas para empresas y personas y cada una tiene sus requisitos, por lo cual no es exclusivamente persona a persona. Bueno, sí, De eso hecho, ya lo las empresas de aclaramos en un seguro... principio. Ah, ok. Perfecto. Ya no tenemos más preguntas, creo que todas se han ido abordando incluso en el transcurso de la conferencia. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta para aprovechar. Este es el momento oportuno. En el caso de Poleto que menciona Reserve, efectivamente Reserve trabaja con una infraestructura de criptomoneda y como mencionamos al principio, estamos hablando más de medios de pago que de criptomoneda. Criptomoneda ya es su propio animal y requiere un estudio diferente. Con muchísimo gusto podríamos traer una ponencia al respecto, pero no, el objetivo desde el principio fue excluir lo que es la parte de lo que es la parte de las criptomonedas, ¿no? Perfecto, le vamos a tomar la palabra para una próxima webinar. Bueno, creo que hemos cubierto todas las preguntas. Vamos a invitarlos, primero agradecerles a todos por su asistencia y por permanecer en la conferencia. Espero que haya sido una herramienta, que lo tome como una herramienta porque de hecho todos los webinars y todas las actividades y eventos que ofrecemos desde la Cámara de Comercio Venezolana Italiana para nuestros afiliados y público en general es justamente brindarles herramientas para soluciones, pues, y que tomen decisiones oportunas y que cuenten con aliados como en el caso de A2 Legal para realizar sus consultas y posibles, pues, contrataciones o asistencias legales. Les invitamos para las próximas actividades que sigan las redes sociales de Cabenit
También las redes sociales de A2 Legal. No sé si alguno del equipo puede comentarlo, aunque está aquí, perdón, está publicado justamente en la pantalla principal. Hay una última comentario final, pide la señora María Parada. Comentario final, perdón. Comentario final, PayPal Business necesita ITIN number y SSN. Sí, me imagino que es el ITIN, hace referencia al Individual Tax Identification Number, y es correcto lo que dice. O sea, claro que existe la opción, sin embargo, hay que legalizarse, ¿sí? Sí, una vez que nosotros legalizamos la compañía, el dueño, los socios de la compañía pueden optar o pueden obtener un número de identificación fiscal, como yo mencionaba, y con esos 2 números, entonces PayPal te permite abrir la cuenta sin ningún problema. Ok. Bueno, les invitamos, aprovechamos para invitarlos a participar el próximo jueves 2 de julio a las 10 de la mañana al webinar ¿Qué hacer para exportar desde Venezuela? Esto va a ser una herramienta interesante porque se van a abordar todos los puntos necesarios, tanto legales como aduanales, y obviamente en términos también de la permisología requerida para realizar las exportaciones desde Venezuela y pues va a estar bien interesante. Muchísimas gracias, doctora Alexandra, doctor Pinot, por su tiempo. Próximamente vamos a publicar otros webinars con nuestros aliados de A2 Legal. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vale, gracias a ustedes por la invitación, por estar acá. Y bueno, en el chat queda todas las plataformas que revisamos el día de hoy para que se sienten con tranquilidad a revisarlo. De todas formas, entiendo que arriba veo el botoncito de recording, esto va a estar disponible, es decir, el mensaje final es que esto es un monstruo de muchas cabezas que requiere además una particularidad para cada negocio. El objetivo acá era darles una píldora, eso. O sea, sí, hay más plataformas, cuáles son, cuáles me convienen, cuáles no me convienen. Eso es un estudio que se hace en cada caso, ¿sí? Aquí es, bueno, las más serias, cuáles son las implicaciones, qué está pasando con Cele. Y por supuesto hay muchos cabos todavía que atar, ¿sí? Sí. Sí, Pero bueno, bueno, gracias. de hecho los invito a participar, a hacer sus consultas a través de los correos que están publicados ahora y el correo de servicios comerciales que es servicios con ese al final @cabenit.com e incluso cualquier requerimiento de asistencia legal para vincularlos o con A2 Legal o pues a darles el apoyo que requieran a través de la Cámara. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas Gracias, gracias. More.